Es precandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, en la lista encabezada por Patricia Bullrich, Luis Petri. ¿Qué tal, Luis Eduardo Serenellini? Buen día. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Eduardo? Buen día, ¿cómo estás? Buen día. Sumamente preocupado porque la inseguridad en ascenso permanente, Luis, lamentablemente, ¿no? Por ejemplo, ciudad no tanto, conurbano mucho. Lo sé y es preocupante y es cierto lo que vos decís, muy poquitos se animan a hablar del problema de la inseguridad. Y nosotros hablamos con Patricia Bullrich del grave problema de inseguridad que vive en la República Argentina. No solamente hablamos, sino que damos propuestas concretas y acciones que ya hemos hecho. Yo soy autor de la ley que prohíbe las salidas anticipadas a delincuentes violentos. Se sancionó en el 2017. A partir de esa ley, las condenas perpetuas son perpetuas. A partir de esa ley, Eduardo, los delincuentes no salen con salidas anticipadas a mitad de condena. El violador no sale a los 10 años cuando le imponen una condena de 20. Tiene que cumplir los 20 años. El que comete un robo y lo condenan a 15 no sale a los 7. Tiene que cumplir los 15. Y esas acciones y esas medidas se tomaron durante la gestión de Patricia Bullrich. Soy autor también de la ley que establece la colocación de inhibidores de señal en las cárceles, algo que todavía no se cumple. Hoy muchos de los delitos que sufren los argentinos en sus casas se organizan y se planifican dentro de las cárceles, porque se encarcela a los líderes de organizaciones criminales, líderes de organizaciones narcos, y siguen liderando esas bandas dentro de la cárcel. El Ministerio Público Fiscal, para que vos te des una idea, de Rosario, hizo un informe en donde dijo que 7 de cada 10 homicidios que ocurren en Rosario se planifican dentro de las cárceles. Y por eso es imprescindible colocar inhibidores de señal. Y por eso es imprescindible que en la Argentina se crean cárceles de máxima seguridad, se construyan cárceles de máxima seguridad. Y por eso es absolutamente necesario modificar un código penal que viene desde 1921 y que lo han emparchado y lo han remendado, pero en donde es imprescindible aumentar las penas que involucran al crimen organizado, a los narcos. O sea, Luis, si la ley está, más allá de lo que haya que agregar, y no se cumple, bueno, vamos por los que no hacen que se cumpla. Bueno, lo que ha faltado es decisión y voluntad política y coraje de enfrentarse decididamente contra el narcotráfico, contra la delincuencia. Hacerle la vida imposible a los delincuentes en el marco de la ley, que no tengan impunidad. Esto es clave. Y tenés que desfinanciar a las organizaciones criminales. Y por eso necesitas una ley de extinción de dominio. Porque no te alcanza, Eduardo, con penas altas, si tienen poder de fuego, poder económico, si tienen el poder para corromper al sistema. Entonces tenés que quitarles el poder económico con el cual hoy cuentan. Y por eso es imprescindible una ley de extinción de dominio que la propusimos y no se aplica en la República Argentina, pero se aplica en todo el mundo. Pero necesitas trabajar fuertemente también en inteligencia criminal, porque necesitas desbaratar las bandas. Es decir, no alcanza con desplazar, por ejemplo, gendarmes a Rosario, si vos no haces trabajos de inteligencia criminal para terminar de desbaratar a los líderes de las organizaciones. O sea, ir por la prevención a fondo, prevención. Pero por supuesto, y con todo el peso de la ley, y con todo el peso de la ley. A ver, te doy un ejemplo. En las cárceles argentinas, a partir de la llegada de este gobierno, se desarmó la Dirección de Inteligencia Penitenciaria. En todo el mundo, y además por recomendación de Naciones Unidas, funcionan estas direcciones de inteligencia penitenciaria. ¿Para qué? Para evitar motines, para evitar fugas, pero también para evitar que se sigan cometiendo delitos. Entonces, es imprescindible que se trabaje coordinada y articuladamente entre la nación, entre las provincias y los municipios, en un plan integral como el que existió cuando Patricia Bullrich fue ministra de Seguridad, que se llamó Argentina sin narcotráfico, que fue una verdadera política de Estado y que involucraba a los 3 poderes del Estado, Poder Judicial, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo, y a los 3 estamentos, nación, provincia y municipio. Si vos no trabajás coordinada y articuladamente, y si vos ese plan no lo ejecutás a fondo, la Argentina va a seguir teniendo los problemas de inseguridad que se siguen agravando. Mira, con Patricia estuvimos en Villa Floresta, en Villa La Florida, en Quilmes. Y los vecinos de bien, los vecinos trabajadores, viven con prisión domiciliaria a partir de las 7 de la tarde, porque no pueden salir de sus casas. Los delincuentes están libres por la calle, cometen delitos sin cesar, se sabe quiénes son, y las personas de bien viven enrejadas. Pero a ver, Luis, yo voy a la cancha y cuando llego ahí al estadio, a River, ya te hacen los controles, te piden el documento,
mire acá la cámara, el celular apunta, piden mi historial, pase al estadio. ¿Por qué eso no se puede hacer en la calle? Pero claro, Por ejemplo. y eso es lo que nosotros decimos, ¿por qué no se pueden establecer controles? ¿O por qué no se hace? Tal vez se puede y no se hace. No, Mirá, nosotros impulsamos una férrea resistencia del kirchnerismo de una ley anti-barra brava en la época del ministerio de Patricia Bullrich. Y no se logró por la férrea resistencia del kirchnerismo, que no quería saber absolutamente nada con salir a combatir los delitos que ocurren en las canchas. Pero vos hoy podés, por ejemplo, establecer controles biométricos. ¿Para qué? Para capturar a quienes tienen pedidos de captura de la justicia. Y esto tampoco se hace. Vos tenés tres maneras hoy de encarar el problema de la inseguridad. La primera manera es mirar para el costado, que es lo que se hizo en Rosario, o lo que ocurre en el conurbano bonaerense, donde no se hace nada y prácticamente es tierra de nadie, Rosario y el conurbano bonaerense. La segunda posibilidad que tenés es administrar el delito para que más o menos se mantenga en los niveles actuales. Y la tercera es salir a combatir decididamente al crimen organizado, con todo el poder del Estado. Desde las fuerzas de seguridad, con la justicia, con los fiscales, y eso es lo que nosotros creemos que tiene que ocurrir. Hay un tema que ustedes lo saben y siempre, nunca está de más decirlo y consultarlo y compartirlo, porque es lo que piensa la mayoría de los oyentes. Estamos cansados, no desahuciados ni desanimados, sino cansados. No tenés cortes en la ciudad, tenés cortes en las rutas, tenés planeros que no laburan, vos trabajás y con tu esfuerzo tenés que bancar al que no trabaja. Esto que estamos hablando de inseguridad, que no es un detalle menor. Encima aparecen otros temas, y uno está agotado, porque llegás a casa muerto y lo peor que puede pasar es decir, no quiero escuchar radio ni mirar tele. Bueno, con los cortes de ruta tenés que aplicar el Código Penal, básicamente. Tenés que aplicar el Código Penal. El Código Penal prevé sanciones y penas a quienes cortan las rutas y los medios de comunicación. En Mendoza lo hicimos, en un trabajo coordinado entre las fuerzas de seguridad y jueces y fiscales, y se logró la condena de los que organizaban esos cortes de ruta. Y hoy en Mendoza no hay piquetes. En la República Argentina, para que vos te des una idea, Eduardo, el año pasado existieron 9.000 piquetes. Estamos hablando de chicos que no llegaron a las clases, de personas que perdieron el presentismo, es decir, de piquetes que son formas de manifestación que van contra de la ley y que nadie se ocupa de que la ley se cumpla en esos casos. Y eso es lo que hay que terminar. Hay que cumplir con la ley, hay que aplicar el Código Penal y hay que sancionar a los responsables para terminar con el modo de protesta que viola sistemáticamente la ley y que le complica la vida a los argentinos. Porque vos le decís, señor, córrase porque acá diálogo, ¿no? No se puede. No, otro diálogo, no se puede. Bueno, no se corre, ¿qué hacemos? Correte, te corro yo. No puedes dialogar con el que está violando la ley, con el que está cometiendo un delito. Por eso no hay posibilidad de diálogo alguno. Vos podés dialogar en las instancias previas, cuando todavía el delito no se consumó. Pero cuando el delito se consumó, no hay diálogo posible, se tiene que aplicar la ley. Directamente tenés que intervenir, tenés que armarle un procedimiento al que organizó esa marcha, al que organizó ese piquete, y lo tenés que someter a proceso y lo tenés que condenar. Una vez que vos lo condenaste, esa persona piensa dos veces. ¿Por qué? Porque son condenas que no son de cumplimiento efectivo, porque son penas cortas. Pero una vez que se consumó ese piquete y vos condenaste a ese responsable, esa persona, si vuelve a hacer un piquete, termina cumpliendo una condena efectiva. Es donde se termina la joda de los piquetes. Te quiero hacer una pregunta porque... Por ejemplo, tenés que avanzar en un régimen de responsabilidad penal juvenil, donde tenés que bajar la edad de imputabilidad, porque muchos menores son utilizados para cometer hechos delictivos sabiendo que van a quedar impunes, y en donde el sistema falla sistemáticamente, y cada vez vemos delitos más violentos en manos de personas de entre 14, 15 y 16 años. Entonces tenés que ir hacia un régimen de responsabilidad penal juvenil bajando la edad de imputabilidad. Los países que tienen más alta edad de imputabilidad en el mundo son Argentina y Cuba, con 16 años. Y vos tenés que bajarlo porque desde el momento mismo que una persona es consciente de la gravedad del delito que comete y sabe y acepta las consecuencias, tiene que ser juzgado, porque de lo contrario desamparamos a las víctimas. Y esto es absolutamente necesario de modificar en la República Argentina para terminar con la escalada de delitos y de violencia que
viven los argentinos, ¿no? Bueno, hay un tema que se está tratando por estos días y es el financiamiento en las campañas políticas. Se está apuntando allí a Milei por distintas situaciones, ya está la justicia también trabajando. ¿Con qué se financian ustedes? ¿De dónde obtienen el dinero? Mirá, en mi caso particular, yo vengo de una campaña en Mendoza, en donde hicimos una campaña muy austera, con muy poquitos recursos, y en donde fueron los privados los que nos apoyaron para que nosotros pudiésemos llegar a financiar, por ejemplo, nuestras campañas publicitarias en redes, nuestros afiches. Fue una campaña extremadamente austera. Si vos preguntás en Mendoza, teníamos muy poquitos carteles, muy poquitos afiches, las campañas son muy caras, y la verdad que los financiamos con aportes de privados. ¿Y ahora en Juntos por el Cambio? Bueno, y está ocurriendo lo mismo. Hay una ley de financiamiento de los partidos políticos que se sancionó en el año 2018, si mal no recuerdo, y que mejoró el sistema. Sin lugar a dudas, hay que seguir avanzando y fundamentalmente avanzando en los controles, pero no se permiten, por ejemplo, los aportes en dinero en efectivo y se establecen montos máximos de aportes de personas individuales y tampoco se permiten los aportes de personas jurídicas. Pero acá la clave es cumplir con la ley y ser muy riguroso en los controles, fundamentalmente, para evitar el financiamiento espurio de las campañas políticas. O tomar dinero del Estado. Bueno, eso es lo más grave, los que utilizan las cajas del Estado. Yo estoy en el llano, Eduardo. Yo hace 2 años que estoy en el llano. Yo dejé la Diputación Nacional y no tengo ningún cargo público. Pero lo más grave es lo que ocurre muchas veces cuando se toman las cajas del Estado para financiar campañas políticas, donde en definitiva se utilizan recursos publicitarios que paga el Estado para, por ejemplo, publicitar algún servicio que presta el Estado, pero en definitiva se lo termina destinando o desviando a un fin electoral. Y esto también hay que controlarlo y esto también hay que revisarlo, porque claramente inclina la cancha y claramente hay una malversación de fondos públicos y vos, en definitiva, los recursos del Estado los volcás a las campañas políticas, y esto es algo que lo vemos en los 3 niveles del Estado. Que tenga buen día, gracias. Un abrazo grande por ustedes. Gracias. Luis Petri, precandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio.